vida tiene su eco en la eternidad. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad, dice Máximo Décimo Meridio al comienzo de Gladiator, antes de entrar en la batalla para animar a sus soldados del ejército romano. Cada gesto, cada decisión deja huella más allá de la pantalla y del tiempo. La fe nos invita a vivir con conciencia de eternidad. Comienza nuestro encuentro con el cine y con el alma. Bienvenidos a En un lugar de película. Queridos espectadores de Canal Diocesano, comenzamos un nuevo programa de En un lugar de película y comenzamos un nuevo mes, el mes de noviembre, el mes que la Iglesia dedica a la santidad. Y hoy tenemos el honor, el privilegio, la suerte de contar con uno de los grandes directores que han contado, que nos han mostrado las vidas de tantos santos de una manera magistral, un director español cercano que, como os digo, pues nos han iluminado las vidas de los santos de una manera pues espectacular. Yo ahora le decía que he visto todas sus películas y a cada cual me gusta más, así que te doy la bienvenida. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas, ¿qué tal? Qué bien. Bueno, Pablo, lo primero que te quería preguntar, tus películas en las que consigues combinar muy bien la fe, la vida de los santos, pero a la vez ambientarlas muy bien en la historia, en el contexto histórico. ¿Cuál piensas que es el papel hoy del cine, precisamente en la transmisión de la fe, en una sociedad pues tan tremendamente secularizada como la nuestra? ¿Qué lugar tiene el cine para poder hablar de fe hoy en día? Bueno, pues el cine es el atrio de los gentiles, es un lugar maravilloso. Todo el mundo ve cine, o una gran mayoría. Creo que es un punto que nos conecta con otras realidades y a veces con realidades que son muy lejanas a nosotros mismos. Y para nosotros es el medio extraordinario para poder hablar de cómo somos, cómo es nuestra vida, en qué creemos y cómo lo compartimos con los demás. Como decíamos antes, muchos de tus personajes son santos, santos algunos pues, del siglo XIX o de principios del siglo XX. ¿Cómo consigues lograr, ¿no?, que personajes pues, tan lejanos en la historia, es verdad que hay santos todavía más lejanos, ¿no?, pero personajes lejanos en la historia, ¿cómo consigues hacer que sean personajes tan actuales y que nos hablen tanto hoy a los hombres de hoy? Bueno, realmente ya eran actuales en su tiempo. Es curioso porque, por ejemplo, con nuestra penúltima película, La Sirvienta, cuando empezamos a hacer la fundamentación nos dimos cuenta que Santa Vicenta María López Vicuña tenía unos planteamientos a finales del siglo XIX que se parecían bastante a las reivindicaciones en el ámbito del feminismo que se dan hoy día. Entonces, la actualidad ya la tienen. Es lo bueno cuando hablamos del Evangelio, es que el Evangelio es actual. Han pasado 2000 años, pero nos sigue hablando a la gente de hoy, nos sigue hablando al corazón y sigue tocando en temas que son absolutamente candentes y son preocupaciones que son universales. Entonces, cada vez que hacemos una película de estas características, pues pensamos evidentemente en nuestro tiempo, evidentemente nos fundamentamos en el tiempo en el que nos estamos basando para hacer la peli, pero pensando sobre todo que contamos películas para la gente de hoy. Y buscamos esos puntos, ¿no?, de conexión. Intentamos no hacer hagiografías, intentamos que los personajes sean honestos, que las historias sean honestas y que transmitan con honestidad lo que hicieron. Sin ningún tipo de edulcoramiento de la realidad, contando las historias pues con la crudeza y con las luces y las sombras que tuvieron. Ah, se nota al ver tus películas que eres un hombre de fe y que tratas con mucho cariño a tus protagonistas, a los santos. ¿Cómo influye tu fe, Pablo, precisamente en tu cine, a la hora de hacer cine, a la hora de dirigir a los actores? ¿Cómo nos dirías, ¿no?, cómo influye tu fe?
Bueno, pues influye de forma absolutamente transversal, porque si no tuviera fe, mi vocación probablemente no sería esta. Fe y cine en mi vida están entrelazadas de una manera que no soy capaz de separar qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Pero como cristiano, pues en el día a día lo que intentamos es que los proyectos tengan cuerpo y tengan alma. El cuerpo, evidentemente, que la película formalmente sea una película profesional, que formalmente sea bonita la fotografía, el sonido, que las interpretaciones sean fantásticas, pero el alma es lo que está detrás. Y aquí es donde viene el aspecto trascendental. Intentamos que la gente que viene a nuestra empresa, vengan de donde vengan, sean lo que sean y piensen lo que piensen, sean recibidos como al propio Cristo. Y eso pues hace que de alguna manera se cree un estilo, ¿no? Intentando que los rodajes sean humanamente sostenibles. Estamos hablando de hombres y mujeres de fe, fantásticos, maravillosos, pero nosotros tenemos también que en el proceso pues hacer las cosas muy bien, ¿no? Una vez te escuché, Pablo, decir que tú eres un hombre de fe, pero precisamente hablabas ahora de que tienes un equipo de gente profesional, que no todo el mundo comparte esa fe ni tiene por qué vivir esa fe. O sea, al final tú contratas un director de fotografía, un quien sea, ¿no? Yo te preguntaría, ¿no? ¿Cómo vive también esta gente sin fe un rodaje? ¿Solamente a nivel profesional y punto? O a lo mejor has visto pues en el rodaje también testimonios, ¿no? De esta gente sin fe, pues que a lo mejor se han sentido tocadas por la historia que están contando. No sé, cuéntanos. Pues sí, la verdad que los equipos son muy variados a nivel de ideas, de creencias. Somos un equipo muy heterogéneo y eso también es muy bonito. En los últimos años he contado con una persona que se llama Scott Cleverdon, que es protestante, criado en la tradición protestante, es escocés y es ateo, o siempre ha sido ateo, ¿no? Y siempre he trabajado con él a la hora de desarrollar los guiones para tener un punto de vista externo. Porque muchas veces nos ponemos a escribir y dice, oye, espera, para un momento, ¿para quién va la peli? Y evidentemente, cuando hacemos películas, pretendemos que se dirijan a todo el público, ¿no? Y en los últimos tiempos, manteniendo conversaciones con este colaborador muy largas, hemos llegado a puntos que son muy interesantes, ¿no? Puntos en común. Y la última vez, este verano, me decía, eh, no quiero fastidiarte, pero creo que estoy encontrando la fe. Y yo le decía, pero hombre, a ver, yo te contrato porque eres ateo y porque me ayudas. Digo, ahora qué hacemos, ¿no? Y es una de las miles de anécdotas que nos han pasado. Evidentemente, no pretendemos que ninguno de nuestros trabajadores, no pretendemos convencer a nadie ni venderle la moto a nadie. Lo que pretendemos es compartir puntos de vista, encontrar puntos de encuentro y a partir de ahí, pues poder trabajar y poder hacer una película. Pero sí que es verdad que el conocimiento compromete y cuando estás haciendo una película, pues se dan una serie de circunstancias y una serie de cuestiones que hacen que muchas personas que estaban muy lejanas al hecho religioso de repente se encuentren por primera vez. Y para muchas personas es un shock, como este amigo del que ahora os acabo de hablar, ¿no? Y para otras personas, pues es una confirmación de su propia fe y para otras personas es ver un punto de vista distinto. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando hablamos de iglesia en salida, ¿no? De iglesia que esté a ras de suelo, de gente que pueda compartir lo que somos con otros que no piensan igual que nosotros, ¿no? Y en este caso, pues para nosotros un rodaje y una película, pues es una excusa perfecta para poder llevar todo esto a cabo. Oye, Pablo, y ya para terminar, eh, me consta que nuestro programa lo siguen estudiantes, estudiantes de comunicación, de periodismo, de producción. ¿Tú qué le dirías a un joven que quiere empezar, que quiere meterse, que quiere contar historias, que quiere contar vidas de santos, que quiere transmitir su fe a través del cine? ¿Qué les dirías? Bueno, pues que es posible y que adelante, que vivimos una época que es visual, donde todos los contenidos audiovisuales tienen un peso grande y necesitamos gente que haga contenidos buenos, que haga contenidos que puedan aportar al mundo esperanza, ¿no?
sobre todo que haya distintas voces, ¿no? Siempre digo no podemos censurar al que piensa distinto de nosotros, ¿no? Lo que necesitamos son creadores que aporten cada uno su voz, porque con esas distintas voces construimos civilización. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que hay. Entonces, todo aquel pues que está con la idea de entrar en este fantástico mundo que es el de la producción audiovisual o de la producción cinematográfica, adelante, es posible, es muy duro y es un trabajo que requiere una entrega absoluta, pero es uno de los trabajos más maravillosos del mundo. Es duro y yo te confieso que a veces viendo alguna de tus pelis decía, este tío, qué tío más valiente, hay que tener también un par de narices, ¿no? Para meterte y para contarlo también, para contarlo también. Te he dicho antes que era la última pregunta, pero no me puedo quedar sin preguntarte qué tienes entre manos, que estás ahora, porque tú seguro que no estás con los brazos cruzados. No. Estrenaremos probablemente en unos meses nuestra última película, que se llama Las locas del obelisco, que habla de la fundación de las Hermanas Trinitarias. Es una historia de finales del siglo XIX, que se da en Madrid del XIX, y es una historia muy bonita, es muy dura. Yo creo que es la película más dura que hemos hecho después de Un Dios prohibido. Y habla de cómo una mujer de la alta sociedad decidió rescatar a chicas de la prostitución a finales del XIX, cuando evidentemente pues no había las posibilidades que tenemos ahora pues a nivel jurídico o seguridad en el término sanitario, etcétera, ¿no? Y se tuvieron que inventar prácticamente todo, son unas valientes que además siguen hoy día pues trabajando en los 5 continentes, salvando a mujeres de la trata de blancas. Oye, Pablo, pues cuando estrenes te esperamos en Toledo. Nos encantaría que vinieras. Bueno, si pudiéramos tener un preestreno aquí sería brutal, pero bueno. Y te esperamos aquí, físicamente en nuestro programa, y que puedas contarnos y poderte preguntar un montón de cosas más. Muchísimas gracias, Pablo. A vosotros. Y adelante, tío, que eres muy valiente y necesitamos gente como tú. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Esta semana vamos a ver la película Begin Again, es del año 2013. Su director y guionista es John Carney y los protagonistas son Keira Knightley y Mark Ruffalo. También contamos con Adam Levine del grupo Maroon 5, que hace de Duff, el novio de Greta, que es la protagonista. Señor Mulligan, le llamo de Distress Records. Su reunión de las 10 ha empezado hace 15 minutos. ¿Qué hacemos aquí? No funciona. Tienes que irte. Me llevo mi lista de clientes. Esto no es R. Maguire. Me llevo mi cuadro. Ya puedo solo. Déjame. Volveré a buscar. Begin Again, por una parte, nos presenta a Greta, que es una compositora inglesa que junto a su novio Duff viajan a Nueva York para despegar en su carrera musical. Poco a poco van escalando en popularidad y sobre todo la carrera de él. Él es cantante y al final lo que hace es que la deja por otra mujer. La pobre Greta está desolada, pero al poco tiempo tiene un golpe de fortuna ya que se encuentra con Dan. Dan es un productor musical que acaba de ser despedido de su trabajo como productor en una discográfica. Tiene problemas con el alcohol, se está divorciando de su mujer, su hija ha sido una adolescente que en ese momento es rebelde por toda la situación que está viviendo, y su vida, digamos, la vida de los dos en ese momento es un desastre. Greta y Dan van a coincidir en un club neoyorquino para tomarse la penúltima copa y ella está acompañando a un amigo suyo cantante. Cuando Greta sube al escenario para cantar una de sus canciones, Dan la escucha y en ese momento el amor por la música que se estaba perdiendo reaparece. Entonces él siente que con esa chica desconocida puede hacer un disco maravilloso. También se le ocurre la posibilidad de que ese disco se pueda hacer en la ciudad de Nueva York en lugar de un estudio, ya que como le han despedido no cuenta con estudio, y además así él piensa que puede relanzar su vida. Esta es una historia preciosa, es una historia de una amistad auténtica entre un hombre y una mujer. Ambos se encuentran en un momento muy difícil de sus vidas y ¿qué podríamos pensar? Que entre ellos va a surgir un amor romántico. Sin embargo, Begin Again va muchísimo más allá de los tópicos o de lo que nos podemos imaginar de una historia de este estilo. Es el encuentro entre un hombre y una mujer que van a ayudarse a ser mejores. En Begin Again podemos ver cómo la música es, digamos, el hilo conductor
entre la historia de estas dos personas. Para ellos va a ser un factor de crecimiento personal, emocional y espiritual. La música conecta a estos dos protagonistas y a través de ella van a poder conseguir dar un cambio a sus vidas. Es una historia de superación, es una historia de sentimientos, llena de valores, y la música va a ser, digamos, la gran protagonista. A través de esta música, de la música de Greta, que es compositora, como os he dicho antes, y cantante, vamos a poder conocer rincones de Nueva York que no solemos ver a lo mejor en otras películas, callejuelas, azoteas, el famoso metro, como define el director de esta película, que es una carta de amor a la ciudad de Nueva York, pero escrita por un irlandés que vive en Dublín. Es que ahora va despacio. Vale, no te preocupes. Además de disfrutar de los escenarios neoyorquinos y de la música, vamos a ser testigos de una lección de vida por parte de nuestros protagonistas. Estos personajes van a crecer como personas. Van a tener los dos un encuentro personal profundo. Este encuentro personal va a desembocar en una relación humana sólida y valiosa. Greta va a ser capaz de sacar lo mejor de Dan, no solo como productor musical, sino también como padre, como esposo, como amigo. A su vez, Dan va a hacer que Greta adquiera confianza en sí misma, porque es bastante tímida, y puede también, además, de esta manera, desarrollar su talento creativo. Begin Again nos hace caer en la cuenta de que el que ama de verdad busca el bien del otro, se olvida de sí mismo, y es lo que van a conseguir estos dos personajes. La amistad entre Greta y Dan es desinteresada y, como os he dicho antes, pareciendo que puede derivar en un enamoramiento, ambos son capaces de no dejarse llevar por los impulsos y van a conservar el sentido común. Por lo tanto, es, digamos, en este sentido una película bastante atípica. Quiero destacar también que esta película refleja muy bien el dolor que causa el romper una familia. También refleja muy bien el valor de la fidelidad y de la amistad. Y como situaciones que parecen muy deterioradas y que no pueden volver atrás, pueden al final recomponerse si somos capaces de perdonar y de tener amor por los demás. En este caso, un amor matrimonial o un amor de amistad. En el caso de Greta, un poco para centrarme en el personaje femenino protagonista, no solamente va a ayudar a Dan, sino también a su esposa, a su hija. Esta hija no ha superado la separación de sus padres y entonces está muy rebelde. Greta va a aprovechar el amor que tienen el padre y la hija por la música para ayudar a que los dos, el padre y la hija, vuelvan a conectar. Esta película se puede ver en familia, especialmente con hijos adolescentes. Es muy entretenida, muy divertida, muy positiva y yo recomiendo que la veáis, sobre todo por los valores que tiene. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Canal Diocesano. Hoy traemos una película que fue muy taquillera en 1981. Se llama Excalibur y el compositor de la banda sonora, Trevor Jones. Nacido en Ciudad del Cabo, pero recibió la formación en el Reino Unido. Trevor Jones destaca también por otras películas como El último mohicano, En el nombre del padre. Y lo curioso es que vamos a ver hoy un par de cortes de la película Excalibur, y es curioso que ninguno de estos cortes va a presentar música compuesta por Trevor Jones, por la sencilla razón de que vamos a ver hoy lo que es la música de préstamo. Hay escenas de la película en la que el compositor dice: ¿para qué voy a componer música nueva si ya tengo música compuesta del repertorio clásico sinfónico que me viene que ni pintada para estas escenas? Bueno, pues esto es lo que vamos a ir escuchando en esta película, es lo que se llama música de préstamo. Excalibur, todos sabemos lo que es, la espada del rey Arturo, es una película épica, llena de ambiente medieval, caballeros que guerrean. Entonces vemos ya el primer corte de la película. My brother, I shall be king. Guards, knights, squires, prepare for battle.
Muy bien, pues esta escena hemos escuchado la música, ya digo, esto no lo compone Trevor Jones, lo compone Carl Orff, un compositor de mediados del siglo XX. Para componer esta música, Carl Orff se basa en unos manuscritos medievales, por lo tanto ya nos está ambientando la Edad Media. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hemos escuchado, con la ayuda de la guitarra. Es una melodía muy conocida, es la introducción de lo que es la cantata escénica Carmina Burana de este compositor Carl Orff, y vemos que tiene como un ostinato, que en música es una o dos notas muy repetidas, que sería esto. Este ostinato, lo hemos escuchado, es un ostinato con dos notas, intervalo de quinta justa, un intervalo muy aceptado en música medieval, y un bajo y sobre este ostinato se desarrolla la melodía principal de la pieza. Una melodía en re menor que coincide con el si bemol, con el modo primero de la música medieval. ¿Por qué digo este detalle técnico? Porque el modo primero, también llamado Protus Authenticus, tenía un ethos y producía en el oyente pues, un carácter mágico, religioso, serio, y eso es lo que transmite el compositor de la música, Carl Orff. Por otro lado, tiene un ritmo ternario, tempo rápido, que va acompañando ese cabalgar de caballos. La pieza quedaría así. No nos extendemos más, pero que veáis que también tiene pues, un forte súbito que se llama para realzar la escena, y con estos medios, puesto que esto estaba ya compuesto, Trevor Jones dice, esto para mi película. Bien, pues vamos a ver un segundo corte en el que el compositor toma también de préstamo otra música ya compuesta. One day, a king will come, and the sword will rise again. Este es el final de la película, con el rey Arturo muerto, el caballero Sir Lancelot arroja la espada Excalibur para que la dama del mar la recoja. Hemos hecho spoiler, el héroe ha muerto, y la música está tomada de Richard Wagner, compositor romántico del siglo XIX, que trata en su ópera El ocaso de los dioses la muerte del héroe Sigfrido. Por lo tanto, el paralelismo de la historia de Wagner, de su ópera, con esta historia de Excalibur es evidente, y la música está apoyando este final trágico. Pues eso es todo, espero que os haya gustado y hasta la semana que viene.
En este mes de noviembre que acabamos de comenzar, las recomendaciones de estas semanas vamos a hablar de películas o de series que hablan sobre vidas de santos, que nos puedan ayudar en este mes en el que la Iglesia nos centramos en la santidad, ponemos la mirada en la vida eterna. Esta primera semana vamos a hablar de una película que no solo narra la vida de una santa, sino que nos enseña a mirar la santidad donde casi nadie la busca. Ayúdenme, hermana. No puedo, es que yo me tengo que... Sí, pero... Perdona, pero es que... Acaban de detener a una chica llamada Lena Kachenko. Yo soy su abogada. Usted. La película se titula La sirvienta y está dirigida por Pablo Moreno, que hace un momentito entrevistábamos. Un director que ha sabido dar voz en el cine a tantos testigos de fe. Esta vez pone el foco en Santa Vicenta María López Vicuña, una joven madrileña del siglo XIX que dedicó su vida a acompañar y proteger a las muchachas que trabajaban como sirvientas en una época en la que muchas de ellas eran explotadas o abandonadas a su suerte. El título La sirvienta podría hacernos pensar que la historia gira en torno a una mujer sin importancia o sin nombre. Y sin embargo, ahí está la clave. La mirada de Dios se detiene precisamente en los últimos, en los pequeños, en los invisibles. Santa Vicenta María lo entendió muy pronto. Al contemplar la dureza con la que muchas jóvenes eran tratadas en Madrid, sintió en su corazón la llamada de Cristo a servir a los que sirven. La película nos introduce en ese mundo con una fotografía preciosa que recrea el ambiente de finales del siglo XIX, con sobriedad, elegancia y con una luz casi espiritual. Pablo Moreno logra algo tremendamente difícil, que cada escena respire compasión, humildad, humanidad y fe. No hay un artificio ni dramatismo excesivo, todo está narrado desde la ternura y el respeto. Desde el punto de vista interpretativo, Cristina González del Valle vuelve a brillar. Su actuación como Vicenta María transmite serenidad y fuerza interior. A través de su mirada comprendemos lo que significa entregar la vida sin condiciones. Su personaje no es una heroína de película, sino una joven normal, con dudas, con miedos, pero con una confianza total en Dios. Uno de los grandes aciertos del guión es mostrar cómo la santidad no surge en los milagros espectaculares, sino en la caridad concreta. Santa Vicenta María funda una congregación de religiosas, las religiosas de María Inmaculada, no para buscar poder, sino para ofrecer un hogar, educación y dignidad para las jóvenes trabajadoras. Y la película consigue hacer visible lo invisible, el valor de las mujeres sencillas que sostienen el mundo con su servicio y con su fe. Cinematográficamente, la puesta en escena es sobria, casi contemplativa. No hay grandes batallas ni efectos visuales, porque la batalla se libra en el corazón de esta mujer que lucha contra la indiferencia de una sociedad injusta. Y esa lucha interior es la que da profundidad a la película. La sirvienta no es solo la historia de una religiosa, es la historia de todas esas personas que siguen creyendo que amar y servir es la mayor revolución del Evangelio. Hay escenas especialmente bellas, cuando Vicenta María recoge a las muchachas sin trabajo, cuando las enseña a rezar o cuando simplemente las escucha. En esos momentos la cámara de Pablo Moreno se detiene, se hace oración. El espectador comprende que la verdadera caridad no es hacer cosas, sino acompañar con amor desde el corazón. Y desde el punto de vista espiritual, la película deja un mensaje claro y actual. En primer lugar, que en un mundo que exalta el éxito, Vicenta María nos recuerda que la vida tiene sentido cuando se entrega. En segundo lugar, que en una sociedad que olvida a los débiles, ella, la santa, nos enseña que cada persona es sagrada, única e importante para Dios. En tercer lugar, en una época que corre sin rumbo, nos invita a detenernos para servir con alegría y sin esperar recompensa. Pablo Moreno consigue, una vez más, que el cine se convierta en una catequesis viva. Su cámara no predica, escucha, no impone, muestra.
Nos deja espacio para sentir, para reflexionar y sobre todo para descubrir que la santidad sigue siendo posible, incluso hoy, incluso en medio del ruido del mundo. La sirvienta es una película que se ve con los ojos, que se entiende con la razón, pero que se reza con el corazón. Y nos recuerda que no hace falta hacer cosas extraordinarias para ser santos, basta con hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Como decía la propia Santa Vicenta María, amar, servir, callar y sufrir, eso basta para ser santa. Una película luminosa, humana y profundamente evangélica que nos deja una pregunta en el alma. ¿A quién puedo servir hoy, yo, hoy, en mi vida cotidiana? ¿Quién es esta? Santa Vicenta María, ¿me devuelves la estampa? ¿Sabes la historia de esta mujer? No solo es la historia de esta mujer, es la historia de las mujeres que cambiaron su vida gracias a ella. Pues vaya mierda de historia, la verdad. Vosotras venís aquí, de vuestros pueblos, buscando una oportunidad de empleo en el servicio doméstico. Aquí no solo se os da un techo, se os da formación y disciplina para que podáis afrontar los peligros de este mundo. Estas jóvenes son responsables, honestas. Procuramos que sepan leer, que sepan de cuentas y sobre todo que puedan desenvolverse en la vida. Mujeres gestionando una institución como esta, no puede ser. Para dirigir una obra como esta hay que estar bien formados. Ninguna mujer estará jamás igual de cualificada que un hombre. ¿Qué podemos hacer un puñado de mujeres contra los que mandan en este mundo? No podemos rendirnos. Si es necesario, abriremos otra casa. No podemos permitir que las más jóvenes se queden en la calle. Esas chicas no son diferentes a nosotros. Son mujeres que buscan su lugar. Y aun siendo válidas para otros muchos menesteres, solo les queda el camino de servicio para poder emanciparse. ¿Qué nos estás ocultando, Vicenta María? Quiero ser religiosa. Una mujer tiene que estar bajo la autoridad de su marido y, en su defecto, bajo la de sus padres. Las religiosas no entran dentro de esa clasificación. Las prostitutas tampoco. Las chicas han triunfado. ¡Que no me toques! ¿Qué abogado se ha perdido el mundo? Si hubieras nacido varón en vez de mujer, ahora serías un brillante letrado.